Oraciones Dios te bendiga prestadas. mucho, quería compartir el devocional de este día y hay una frase que siempre nosotros compartimos en la reunión que tenemos semanalmente, que es oraciones prestadas. Pero en este caso quería hablar sobre promesas prestadas. En el versículo 9 del capítulo 20, el versículo 7 del capítulo 21 de Segunda Crónicas, dice así: Mas Jehová no quiso destruir la casa de David a causa del pacto que había hecho con David y porque le había dicho que le daría lámpara a él y a sus hijos perpetuamente. En esta historia nos encontramos con el nuevo rey que reemplaza a Josafat, pero el cual fue perverso, el cual tenía alianza con Acab, es más, creo que una de sus hijas era su esposa. Y él había hecho lo malo, había matado a todos aquellos que hacían lo correcto, que hacían lo bueno, a él les quitó la vida. O sea, fue muy trágico lo que pasó y las consecuencias que iban a venir iban a ser desastrosas, pero dice que Dios no quiso destruirlo porque él había hecho una promesa. Y algo que siempre hablamos y compartimos de las oraciones prestadas es que muchas veces nosotros alcanzamos gracia, favor y misericordia de Dios porque hay alguien orando por nosotros. O sea, no es por nosotros mismos, sino simplemente por la oración de otro que intercede en nuestro favor. Lo podemos ver en la Biblia continuamente, que la intercesión de otros siempre a favor de alguien movió la mano de Dios. En el caso de Abraham vemos como la mano de Dios se movió sobre la vida de Lot, pero él había decidido incorrectamente, pero la intercesión lo guardó. La intercesión lo cuidó. Y siempre la Biblia habla y remarca que siempre Dios busca a alguien que se ponga a la brecha y que ore. Por eso el Señor dice: busqué a alguien que se pusiese a la brecha para que yo no destruyese la tierra, pero no lo hallé. Es decir, las oraciones que nosotros podemos hacer bendicen a muchos, pero también meditar en cuántas veces oraciones de otros nos han bendecido a nosotros cuando estábamos lejos de Dios, cuando estamos apartados, cuando estamos separados. Por eso nos motiva a no dejar de orar, a no dejar de clamar por los nuestros, por nuestra familia, nuestros seres queridos. En este caso, una promesa que no le correspondía a este rey, pero que Dios había declarado sobre la familia. Es decir, sobre David, el pacto que Dios había hecho con David, él no lo iba a revocar, Dios no lo iba a cancelar. Es más, ese pacto se tenía que cumplir porque de la genealogía de David viene nuestro Salvador Jesucristo. Es decir, cuando nosotros entendemos que el propósito de Dios de una u otra manera se va a cumplir, porque no depende de nuestra fidelidad sino de la de Dios, y la fidelidad de Dios no cambia. La Biblia dice que aunque nosotros fuéramos infieles, Dios permanece fiel. Pero creo que es un tiempo de comenzar a tomar decisiones y a apropiarnos de lo que Dios nos entrega, de su propósito, de su promesa, hacer de nuestra vida un hábito la oración, porque eso va a bendecir nuestra familia, nuestro hogar y el futuro que aún nosotros no vemos, que está en nuestros hijos, nuestros nietos, la descendencia que viene por delante, pero que a través de nuestra vida la promesa de Dios se pueda cumplir. Es más, estoy seguro que muchos de los que están del otro lado, los que están escuchando, hoy estamos en el camino, hoy escuchamos la palabra porque hay promesa en nuestros padres, nuestros abuelos, bisabuelos que le creyeron a la palabra y aún ellos no están, pero la promesa de Dios se cumple, porque acá David ya no estaba. La promesa que Dios le había hecho seguía permaneciendo porque Dios no cambia. Lo que Dios te promete a vos lo va a cumplir en tu vida, en la siguiente generación, en tus hijos, en la descendencia, en los nietos, los bisnietos, porque la promesa de Dios se cumple. Pero nosotros debemos entender que nosotros debemos apropiarnos de esas promesas para que sean nuestras y por consecuencia ser nuestras van a ser de la siguiente generación, pero tenemos que vivir una vida diferente. David fue un varón conforme al corazón de Dios, pero no porque no falló, no se equivocó, sino porque él se arrepentía, él reconocía su error y volvía su rostro al Señor y buscaba el cambio, buscaba la transformación. De igual manera nosotros tenemos que comportarnos de esa manera que a Dios le agrada, poder hacer propia esa promesa, hacer propia cada una de esas oraciones para que podamos bendecir a muchos. Que Dios te bendiga mucho y no te olvides compartir. Saluditos.